Fíjense, el mismo Filipenses nos da esta pista. Pablo dice, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Fíjense qué fantástico que cualquiera de nosotros podamos decir esto: estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. He aprendido. Y la versión, en la NBI, dice he aprendido en los dos versículos, pero otras versiones, como la palabra de Dios para todos, fíjense, distingue porque son dos verbos diferentes, son dos aprendizajes, pero el primer aprendizaje, el del versículo 11, es he aprendido. He aprendido a adaptarme a cualquier situación. He aprendido como queriendo significar, he aprendido con las vivencias de la vida, con lo que pude aprender con mis errores, con mis caídas, con mis tropiezos. He aprendido por mis recursos internos. Ahora fíjense qué interesante este segundo versículo y este segundo verbo, porque dice: conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Y este conozco el secreto es un verbo que implica que lo que aprendo no lo saco de mis recursos internos. Alguien de afuera me tiende una mano, alguien de afuera me da una pista. Boris Cyrulnik, que fue un autor, es un autor que ha escrito mucho sobre resiliencia, que quiere decir esta capacidad de adaptación frente a las circunstancias difíciles. Él dice, refiriéndose a esta capacidad, que la persona tiene que depender de sus recursos internos, de poder reevaluar toda la historia triste que tuvo, pero que también necesita una mano tendida, que puede ser una abuela, un docente, una persona en la iglesia, aún puede ser un libro, y yo podría agregar, y puede ser Dios, y puede ser un hermano, y puede ser un amigo, y puede ser un esposo, que nos dé la comprensión y el apoyo que necesitamos. Y por eso voy a esta otra clave en la que me quiero detener un poquitito más, porque me parece que en esta pandemia lo que hemos vivido ha sido que por estar muchas horas con las mismas personas y al mismo tiempo estar distanciadas de otras personas a las que amamos, este tema se volvió muy relevante. Y es un tema donde Filipenses da claves que yo creo que son maravillosas, que son para leer, releer, aplicar, repensar, reinterpretar, pero sobre todo son claves para vivir, para vivenciar. Los vínculos, desde la psicología, son quizás de las cosas más importantes que necesitemos, no solo para ser felices, sino para ser sanos. Hace algunos años se había investigado esto con respecto a los bebés, y se llegó a la conclusión de que un bebé que no recibe caricias, que no recibe amor, se enferma y hasta se muere. Pero estas investigaciones, en los últimos 30 o 40 años, han alcanzado a todas las edades. Y uno llega desde la ciencia a la comprensión de que los vínculos saludables, los vínculos de apego seguro, como se los llama, que no tienen nada que ver con una dependencia tóxica, sino que tienen que ver con una interdependencia cariñosa, afectiva, desde la comprensión, desde el ser vistos, desde la ternura, es lo que funciona como el oxígeno para nuestra vida emocional. Necesitamos los vínculos. Lamentablemente, todos los días, y esta pandemia ha funcionado como un espejo, nos damos cuenta de cómo son nuestros vínculos y quizás podemos agradecer y disfrutar los vínculos hermosos y profundos que tenemos,
pero también así ha servido para darnos cuenta de las carencias de vínculos que tenemos. Y en los vínculos uno puede darse cuenta, por ejemplo, que hay personas, y yo no voy a decir que les pase a ninguno de ustedes, como tampoco me pasa a mí. Hay personas que uno ve que basta que una persona diga A, el otro dice B. Pero si el otro dice B, el primero dice A. Eso pasa en matrimonios, en novios, en amigos, relaciones de padres e hijos, generalmente padres e hijos de adolescentes o de jóvenes. Uno lo llama relaciones escaladas. No se sabe bien qué es lo que pasa, pero hay un malestar no identificado que es lo que se tramita a través de una comunicación que no se termina de comprender y que termina como la pareja del banco en mucha distancia. Esos vínculos nos hablan de nuestra vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es quizás el factor que más incide en que tengamos vínculos sanos. ¿Por qué digo vulnerabilidad? Vulnerabilidad es la conciencia. Vulnerabilidad no significa debilidad, significa la conciencia de lo que sentimos, el permitirnos acceder a nuestras emociones y aceptarlas, validarlas y aceptar las necesidades emocionales de los demás y comunicarnos en nuestros vínculos más cercanos de esta manera. Con personas desconocidas o aún en circunstancias de abuso, esto no va. O sea, quiero que nos entendamos. Yo no creo que esto que estamos reflexionando ahora sirva para todos los vínculos. Fíjense que la misma carta dice algo que me llama mucho la atención. Dice, cuídense de los perros. Y después dice que son obreros. Lamentablemente estamos asistiendo a una época de mucho abuso en todo sentido. Se ha pasado a hablar del abuso. El abuso no solo sexual, sino el abuso psicológico, el abuso espiritual. Y yo no estoy diciendo y no estoy defendiendo, como tampoco creo que Pablo lo está haciendo, que nos sometamos y seamos vulnerables y nos mostremos vulnerables en situaciones de abuso. Muy por el contrario. Creo que esas necesidades deben ser limitadas porque esas relaciones deben tener un límite. Acá estamos hablando de vínculos con las personas más cercanas, con las personas a las que amamos y con las que tenemos relaciones de intimidad, que es donde se juega esta necesidad tan importante que tenemos de que nuestras necesidades emocionales sean validadas. Entonces fíjense que todos necesitamos ser aceptados, elegidos, creídos, o sea, que se confíe en nosotros, no que se esté desconfiando de nuestra integridad todo el tiempo. Necesitamos ser priorizados para nuestro ser querido, aunque sea por un ratito, no hace falta que estemos en primer lugar para nuestro ser querido todo el tiempo. Pero todos necesitamos que de vez en cuando, sobre todo cuando estamos en situaciones nosotros de vulnerabilidad, estamos enfermos, estamos bajoneados, estamos sensibles por alguna situación, necesitamos vernos como la prioridad de la persona a la que amamos. Necesitamos ser cuidados, necesitamos ser amados, necesitamos ser vistos, tomados en cuenta, acompañados, o sea, que no nos dejen solos. Cuando es importante para nosotros contar con alguien, necesitamos sentirnos seguros y comprendidos. Este núcleo de necesidades son las necesidades más importantes que tenemos y son salud. Esto es salud mental. Esto es necesidades emocionales básicas. ¿Y en quién las buscamos? En nuestros seres queridos.
¿Y en quiénes las buscan nuestros seres queridos? En nosotros. Y si los vínculos no son saludables, todos nos quedamos vacíos, secos, escalándonos, distanciándonos y sintiéndonos solos. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene todas esas necesidades, voy un poquito para atrás, todas esas necesidades, y esas necesidades por alguna razón no son suplidas por la persona que está cerca, el objeto de nuestro amor, y al mismo tiempo nosotros no suplimos las necesidades del otro, ¿qué es lo que sucede? La vulnerabilidad se ve afectada. Como uno siente dolor, porque no son suplidas esas necesidades, uno adopta defensas bastante rígidas. Y ya no mostramos la vulnerabilidad, porque es demasiado arriesgado mostrar todas estas necesidades cuando nosotros no nos sentimos comprendidos. Entonces, si han pasado algunos eventos que nosotros entendemos que hemos sido heridos por el otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos generalmente a hacer dos cosas. O vamos a esconder esas necesidades y vamos a meternos en nosotros mismos y vamos a hacer de cuenta que no las tenemos y nos vamos a apartar de nuestros seres queridos. O, la otra postura, vamos a insistirle a nuestro ser querido que nos supla estas necesidades emocionales. Entonces vamos a ser verdaderos perseguidores del otro, lo perseguimos, insistimos. ¿Qué es lo que termina pasando? Termina pasando que quedamos con una cabeza de este tamaño, con un diálogo interno, pero no me da bolilla, pero no me hace caso, pero no me ve, pero no se da cuenta lo importante que es para mí, pero no me prioriza, siempre le da más importancia a otras personas que a mí, y estoy hablando en general, ¿no es cierto? Y con ese montón de pensamientos en la cabeza, esa murmuración en la cabeza, me hablo más a mí y casi no puedo ni hablarle al otro ser querido y el otro ser querido ni me puede hablar a mí. ¿Qué es lo que termino haciendo? Me pongo duro, persigo o me meto para adentro. ¿Y qué es lo que termina pasando? Empiezo un ciclo y el otro hace exactamente lo mismo. Consecuencia, nadie suple las necesidades emocionales del otro. Entonces nos quedamos en esa pelea por Boca River cuando no es Boca River, en esa pelea por la política cuando no es la política. Son otras cosas que no se hablan, que no se dicen y son las cosas vulnerables que no nos animamos a mostrar. Ahora, ustedes fíjense, cómo el Filipenses nos da muchas pistas en cuanto a todo esto. Muchas pistas. Nos habla mucho de las relaciones, pero fundamentalmente nos da una pista, una gran pista. Y fíjense, yo les hablaba de las murmuraciones mentales. Fíjense, dice, háganlo todo sin murmuraciones y peleas. Y después dice esto tan majestuoso del capítulo 2. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si aplicamos eso, que es el himno a Cristo, algo hermosísimo que describe todo el amor de Dios, pero si lo aplicamos a las relaciones personales, a nuestros vínculos, creo que vamos a tener mucho para descubrir. Fundamentalmente nos está enseñando a dar el primer paso, a no hacerle el jueguito a nuestra murmuración y pensamientos que nos llevan a distanciarnos de los seres queridos.